Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Terrones en el canal Reino Paleontológico. Y hoy les voy a hablar de las nuevas especies de criaturas prehistóricas descritas y nombradas en el mes de marzo de este año 2023. Bueno, sin más dilación, comencemos. Edogua suniensis. Edogua es una tortuga de la familia Benidae que fue descubierta en el estado de Nuevo México en los Estados Unidos y que vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 90 millones de años. Llamó la atención de los paleontólogos que el caparazón de esta tortuga estuviera muy bien preservado, y esto no es algo muy frecuente de encontrar, que digamos. Y no solo eso, sino que por las marcas encontradas en el caparazón, los paleontólogos pudieron deducir que esta tortuga habría sido atacada por un cocodrilo y que luego habría sido infectada por ectoparásitos. Como se mencionó anteriormente, Edogua pertenece a la familia Benidae, una familia de tortugas que vivió desde el periodo Cretácico inferior hasta el periodo Eoceno, entre hace 139 a 40 millones de años. Y el descubrimiento de Edogua se considera significativo. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar es porque es la primera tortuga de la familia Benidae descubierta en la época turoniana del Cretácico de Norteamérica. Y es que no se conocían tortugas de esta familia que dataran de aquella época. ¿Y qué es eso de época turoniana del Cretácico? Bueno, verán, cada una de las eras prehistóricas se dividen en distintas épocas, o pisos como también se lo suele llamar. En este caso hablamos del piso turoniano, que está acá marcado con rojo y que, como dije antes, pertenece al periodo Cretácico, datando de entre hace 93 a 89 millones de años. Y en segundo lugar es porque nos muestra que las tortugas Benidae habían desarrollado características avanzadas tiempo antes del que se pensaba. Entre dichas características está, por ejemplo, un caparazón fusionado. Los fósiles de Edogua se descubrieron en la década de 1990 en la formación Moreno Hill, la cual se ubica en Nuevo México, Estados Unidos, y data del periodo Cretácico Superior, de entre hace 93 a 89 millones de años. En esta formación se han encontrado dinosaurios como Suniceratops, Susquityrannus, Notronicus y Heyawati. También se ha encontrado otra tortuga prehistórica llamada Naomichelis. La importancia de esta nueva especie es que llena un vacío en la evolución de las tortugas Benidae y nos ayuda a comprender mejor la misma. Y algo que debo aclarar es que los primeros artículos hablando sobre el Edogua salieron en el mes de febrero, pero como varios otros artículos salieron en el mes de marzo, decidí entonces incluirla en el video de las nuevas especies de criaturas prehistóricas descritas en marzo. Colososuchus techniensis. El Colososuchus es un fitosaurio de la familia Parasuchidae que fue descubierto en India y vivió durante el periodo Triásico Superior, de entre hace 235 a 208 millones de años. Su nombre significa cocodrilo coloso. Esto hace referencia a que es uno de los fitosaurios más grandes descubiertos, pues se le estima hasta 8 metros de longitud. Debo aclarar que, al igual que con el Edogua, los primeros artículos hablando del Colososuchus salieron en el mes de febrero, pero muchos de ellos salieron en el mes de marzo, así que decidí incluirlo en el video de las nuevas especies descritas en marzo. Bueno, el Colososuchus poseía un hocico largo y estrecho, cosa que es característica de los fitosaurios, y esto también lo vemos en los gaviales actuales. Los fósiles del Colososuchus fueron descubiertos en la formación Tiki, la cual se ubica en India y data del periodo Triásico Superior, de entre hace 235 a 208 millones de años. En este lecho óseo se descubrieron 27 especímenes de cráneo y mandíbula y aproximadamente 339 restos postcraneales de un mínimo de 21 individuos que en su mayoría eran juveniles y subadultos. Y además de que se sabe que aparte del Colososuchus habían al menos 2 especies de fitosaurios viviendo en el mismo tiempo y en diferentes partes de la India. El análisis filogenético coloca a Colososuchus junto con otros especímenes no descritos de la India en un clado hermano de Volcanosuchus, Ruteodon y Leptosuchomorpha dentro de la subfamilia Mystrosuchinae. Aunque los fitosaurios se parezcan superficialmente a los cocodrilos, en realidad no están emparentados con ellos.
La importancia de esta nueva especie es que arroja datos sobre la diversidad de fitosaurios en la India y de los grandes tamaños que estos alcanzaron a tener. Dynatoetus gaffe. El Dynatoetus es un ave rafaz de la familia Accipitridae que fue descubierta en Australia y vivió durante el periodo Pleistoceno, hace entre 700.000 a 50.000 años antes de Cristo. Su nombre significa ¡Águila poderosa! ¡Oh, sí! Sus primeros fósiles fueron descubiertos en los años 1956 y 1969 en las cuevas Merscape, las cuales se ubican en el sur de Australia. Estos fósiles incluían varias partes del cuerpo, incluyendo huesos de los dedos, una parte superior del brazo y el esternón. En el 2021 se encontraron otros 28 huesos de este individuo, aunque estaban incompletos. Pero a pesar de eso sabemos que es una de las aves rapaces más grandes que han existido, pues se estima que de punta a punta de las alas habría medido hasta 3 metros de envergadura, siendo así más grande que las águilas de la actualidad, pero aún así es superada por otras aves prehistóricas como por ejemplo el águila de Hatz. A pesar de su nombre, el Dynatoetus estaba más emparentado con los buitres que con las águilas, pero había desarrollado hábitos muy similares a estas últimas. Por ejemplo, había desarrollado unas garras muy poderosas y afiladas que se extendían hasta 30 centímetros, y estas lo habrían ayudado a atrapar a sus presas, de la misma forma en como lo hacen las águilas de la actualidad. El análisis filogenético coloca a Dynatoetus como un taxón hermano de un clado formado por Cryptogyps, un género de buitre prehistórico descrito el año pasado, y la subfamilia Eggipine. La importancia de esta nueva especie es que nos muestra que las aves rapaces de gran tamaño del Pleistoceno de Australia eran más abundantes de lo que pensábamos antes. Ankypteriomis bossii. Ankypteriomis no es un género nuevo, pues ya se conocían varias especies de este género. Sin embargo, Ankypteriomis bossii sí es una especie nueva, y por lo tanto aumenta más la diversidad de este género de castor extinto. En fin, Ankypteriomis es un roedor de la familia Castoridae, es decir, de los castores, obviamente, que fue descubierto en Texas, Estados Unidos, y vivió durante el periodo Mioceno, hace aproximadamente entre 22 a 15 millones de años. Los fósiles de este castor consisten en un cráneo parcial que fue descubierto en 1941, y unas imágenes de rayos X a alta resolución ayudaron a los paleontólogos a descubrir que esta era una nueva especie, aunque de hecho ya se sospechaba desde antes. Las proporciones del cráneo nos indican que Ankypteriomis bossii era un 30% más grande que los castores de la actualidad. El nombre Ankypteriomis se puede traducir como ratón casi bestia, pero más que todo hace referencia al Ankypterium, un caballo prehistórico que solía coexistir con el Ankypteriomis. El sufijo bossii hace referencia a Bossis, una cadena de gasolinería y centros de viaje que es muy popular en Estados Unidos, y que tiene como mascota a un castor de dibujos animados. El paleontólogo Steve May, uno de los principales autores del artículo de esta nueva especie, comenta que vio una publicidad de Bossis que decía "Este es el país de los castores". Esto automáticamente le hizo recordar a los fósiles de castores que estaban investigando. De ahí que, aprovechando el nombramiento de una nueva especie, le quisieran hacer honor a Bossis. La importancia de esta nueva especie es que aumenta más el registro fósil de castores en Texas, pues digamos que los fósiles de castores en Texas no son muy abundantes, pero gracias a Ankypteriomis bossii pudimos darnos cuenta que quizás sean más abundantes de lo que pensábamos. Entelodontelus shouliangi. El Entelodontelus es un mamífero artiodáctilo de la familia Entelodontidae que fue descubierto en China y vivió durante el periodo Eoceno, entre hace 37 a 33 millones de años. Lamentablemente no he podido encontrar ninguna reconstrucción del Entelodontelus, solamente esta imagen en donde se muestra en la parte superior los fósiles del Entelodontelus. Y en esta imagen también se muestra el análisis filogenético del Entelodontelus.
y hay algunos puntos importantes aquí. Para empezar, se lo coloca como el miembro más basal de la familia Entelodontidae, es decir, los entelodontes. ¿Y qué es un entelodonte? Pues los entelodontes son mamíferos artiodáctilos del grupo de los zetacodontomorfos, que eran muy parecidos a cerdos y jabalíes, pero en realidad estaban más emparentados con los hipopótamos y las ballenas. Poseían cráneos grandes con mandíbulas poderosas y dientes enormes que posiblemente usaban tanto para desgarrar y masticar su alimento como para combates intraespecíficos. Bueno, yendo al grano, como les dije, Entelodontelus es clasificado como el entelodonte más basal. Pero no solo eso, sino que este análisis también clasificó a la familia Entelodontidae como un grupo hermano de Gutuius, un miembro de la familia Dicobunidae, una familia extinta de artiodáctilos. Lo que esto nos quiere decir es que los entelodontes estaban más emparentados con los artiodáctilos extintos que con los modernos, por lo que serían parientes más o menos cercanos de los hipopótamos y los cetáceos. El nombre Entelodontelus significa pequeño entelodonte. Esto hace referencia a que es el miembro más pequeño conocido de esta familia, pues su mandíbula mide tan solo 19 centímetros. Para que se hagan una idea, tengan en cuenta que los cráneos de los entelodontes más grandes miden hasta 90 centímetros. La importancia de esta nueva especie es que nos ayuda a comprender mejor la clasificación y evolución de los entelodontes, y también de los pequeños tamaños que alcanzaron a tener, pues cuando se piensa en entelodontes se nos suele venir a la mente animales de gran tamaño, pero Entelodontelus contradice bastante esto. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.